Muy buenas tardes, estimada docente, estimados compañeros de la UTPL. En esta ocasión nos ha tocado hablar acerca de la libertad como condición fundadora del derecho. Es una visión sistémica del derecho, anclada en raíces romanas creadoras de un sistema orgánico y conceptual, independiente. Sobre esta base se defiende la idea de la libertad como condición necesaria y fundadora de los sistemas éticos y jurídicos. A partir de aquí se hace evidente la existencia de una aporía fundamental entre una condición necesaria que no puede ser definida por sus consecuencias contingentes y los intentos de definición y uso de la noción de libertad en sistemas jurídicos que resultan ser consecuencia de esta condición. El derecho como sistema orgánico y conceptual. Establecer la idea del derecho como un sistema orgánico y conceptual tiene algunas aristas iniciales que deben tener en cuenta. El primer pilar en el que podemos basar esta idea es la teoría sociológica sistémica de Niklas Luhmann. Postula un modelo en que la sociedad opera de forma análoga a los sistemas biológicos. De tal virtud, la sociedad tiene también diversos subsistemas que permiten su supervivencia. Entre ellos se encuentra el subsistema jurídico, el derecho como sistema orgánico y conceptual. Resultará importante para la mejor comprensión de lo que se sigue dejar sentado que nos separamos de la idea de Luhmann en cuanto al código dual, indeterminado y subjetivo de justicia e injusticia, como elemento cohesionador y guardián de la estabilidad del sistema. Y en su lugar, proponemos la hipótesis del derecho como un sistema orgánico y conceptual, heredero del sistema original creado en Roma, es decir, que engloba tanto órganos de la estructura estatal encargados de la administración de justicia, como los conceptos fundamentales que guían la emisión de las normas y las formas de razonamiento de abogados y de los encargados de la administración de justicia. La libertad como piedra angular de sistemas éticos y jurídicos. Santo Tomás de Aquino, que establece el fundamento de la propia naturaleza humana en la libertad de elección. El hombre difiere de las criaturas irracionales en tener dominio de sus actos. Por lo tanto, solamente aquellas acciones de las cuales el hombre es dueño pueden llamarse con propiedad humanas. Este dominio de sus actos lo tiene por la razón y la voluntad. Por eso el libre albedrío se llama facultad de la voluntad y de la razón. En consecuencia, solo se podrán considerar como acciones propiamente humanas las que provienen de la voluntad deliberada. Santo Tomás de Aquino, 1979. Immanuel Kant, en su crítica de la razón práctica, estableció, con el rigor que lo caracteriza, la necesidad de la libertad como piedra angular de cualquier sistema ético. Siguiendo las ideas de Kant, creo que puede afirmarse también la necesidad apolítica de libertad como fundamento de cualquier sistema jurídico. La libertad como condición necesaria e indispensable a política de los derechos humanos. Primero señalo que la acción es el asunto común en materia de toda moralidad y toda práctica, y entonces muestro que cada agente actual y prospectivo, de manera lógica que debe tener o debe aceptar que él y todos los otros agentes prospectivos tienen ciertos derechos, a saber, derechos de las condiciones necesarias de acción y acción exitosa en general. Y los llamo derechos genéricos porque son derechos a tener las características genéricas de acción y acción exitosa, libertad y bienestar que caracteriza la conducta de uno. Gerwig, 1985, 235. La libertad es la condición necesaria para cualquier sistema jurídico. Es decir, que si no existe libertad en el ser humano para escoger un determinado curso de acción individual, no es posible la existencia de ningún sistema conceptual y normativo con poder coercitivo. La libertad constituye el único anclaje de un sistema jurídico que no está ligado al propio sistema, es decir, que, por necesidad lógica, como ha demostrado Kant, es previo a cualquier norma. La aporía fundamental de la libertad. Existe una aporía comparable a la aporía del ser en Aristóteles, que parafraseando la enunciación que ella hace Humberto Eco, 1997, podría formularse diciendo, si tomamos el ser como fundamento del pensar y del decir, ¿cómo podemos definirlo si al hacerlo utilizamos las mismas herramientas a las que el ser da origen? Lo mismo ocurre con la libertad como condición esencial de los derechos humanos. Si esta condición no existe, no se puede predicar nada acerca de los derechos humanos. Lo que al hacerlo necesariamente debemos utilizar los elementos jurídicos a los que la libertad da fundamento. Tanto el Pacto de San José como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ilustran la aporía de la libertad, en el sentido en que permiten que se restrinjan algunas libertades e impiden que otras se toquen. ¿Por qué razón algunas libertades se pueden limitar y otras no?
A mi entender, la razón reside en que las libertades son intocables. Se refieren a un elemento inicial de los derechos humanos, la dignidad humana. Pero la dignidad humana desde el comienzo de las disquisiciones filosóficas ha sido determinada por esa libertad fundadora a la que venimos aludiendo. La prueba fundamental de la libertad. La dignidad humana que ampara esas libertades no por fundamentales menos subordinadas también proviene de aquella libertad esencial y fundadora en la que hemos venido insistiendo. De lo que se ha señalado fluye naturalmente que durante los gobiernos de facto y aún en los regímenes democráticos, cuando se establecen estados de excepción, se da una negación tácita de esta libertad fundadora y, por tanto, una negación del propio derecho. Conclusiones. La libertad como condición necesaria y fundadora de los sistemas éticos y jurídicos ha sido concebida y defendida por muchos filósofos, pero solo fundamentada lógicamente por Immanuel Kant. La idea de la libertad como fundamento moderno de los derechos humanos tiene amplio prestigio en el mundo académico. Cuando se niega la libertad fundadora, se niega todo el ordenamiento jurídico. Existe una aporia fundamental entre la libertad como condición anterior que no puede ser definida por los elementos condicionados posteriores que constituyen los sistemas jurídicos. Esta aporia ya hace aún más evidente en los regímenes de facto y en los estados de excepción, que al negar la libertad fundadora con múltiples abusos, niegan con ella el sistema jurídico que los ampara y les da sostén. Muchas gracias, estimados compañeros, estimada docente. Muy buenas tardes.